Empezamos la última mesa redonda con el título de hecho, muchos elementos han ido saliendo a lo largo de la mañana, en el primer panel, en la presentación del documento, en la otra mesa redonda, de dónde queda la cooperación descentralizada, ¿no? En todo este entorno, en todos estos contactos, en el contexto, en todas estas dinámicas, queríamos debatir con vosotros dónde queda eso, dónde se ubica la cooperación descentralizada. Y para ello hemos invitado, yo creo, a 4 personas que no solamente por el cargo que tiene actualmente, sino por su trayectoria, nos pueden ofrecer una visión muy completa y también, ¿no?, crítica de hacia dónde va, hacia dónde va la cooperación descentralizada. Tenemos, y empiezo desde de mi izquierda para aquí al lado, con Eugene Zapata, que actualmente es el Team Leader de Territorial Approach to Local Development, la TAL Facility, de la Comisión Europea. Pero bueno, tú has tenido una trayectoria en Ciudad de México, en relaciones internacionales, has participado en redes como Global Resilient Cities Network, en programas de la Unión Europea. Por tanto, tienes una visión como muy multinivel de la cooperación descentralizada, ¿no? También está María Alejandra Rico. Actualmente tú eres jefa del programa de ciudades y gobiernos, jefa de programas de ciudades y gobiernos locales unidos, CGLU. Pero has estado en UN Habitat, has estado en la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, porque también tienes una visión también multinivel, ¿no?, de la realidad de los gobiernos locales y de la cooperación, ¿no?, de las dinámicas en red y las dinámicas multilaterales. Y a tu lado está Lina Ramírez, también otra colombiana, ¿no?, porque María Alejandra es colombiana. Lina, tú también tienes una trayectoria, no has pasado por diversos gobiernos locales, Bogotá, ahora en Cali eres la jefa de Relaciones Internacionales y Cooperación, también estuviste en un ministerio, en el Gobierno Nacional, por tanto también tienes una perspectiva, ¿no?, territorial y multinivel de las relaciones internacionales y de la cooperación. Y por último, David Gistá, actualmente director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona. Tú tienes también una trayectoria académica, fuiste cofundador del Observatorio, ¿no?, de la Deuda y la Globalización. Estuviste en la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo. Por tanto, como veis, son personas que desde diferentes realidades, diferentes niveles, han estado en contacto y están en contacto con la cooperación de desarrollo y la cooperación descentralizada. Entonces, la primera pregunta, y para romper el hielo, una pregunta muy fácil, ¿no?, es, con todo lo que venimos hablando, ¿no?, y de hecho yo creo que está muy bien que nos recordaras, Federica, un elemento que lo tenemos todos en mente, pero hay que verlo y que parece como de sentido común, pero que tenemos que tener en mente, ¿no? Al final, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué trabajamos en cooperación descentralizada, ¿no? Y es porque queremos mejorar la calidad de vida de las personas desde una mirada muy holística e integradora y queremos poner a las personas en el centro, ¿no? Y eso a veces es importante recordarlo, sobre todo en ciertas narrativas. Y lo vinculo con esto, ¿no? ¿Hacia dónde creéis que está evolucionando, ¿no?, la cooperación descentralizada? ¿Y creéis que podemos hablar de nuevas narrativas en este ámbito o realmente es más de lo mismo con intereses nuevos y un contexto nuevo? Si queréis, empezamos así por las presentaciones, ¿no? Os iré interrumpiendo si os importa, os iré interrumpiendo, a lo mejor os interpelo en algún momento, o sea que disculparme. Eugene, si quieres empezar rompiendo el hielo. Gracias, Octavi, y gracias por la invitación del observatorio y de la DIPU. A ver, yo me quedé pensando mucho en la pregunta, ¿no? O sea, ¿en dónde está la cooperación descentralizada, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de que la cooperación descentralizada tiene vida propia, tiene alma propia, ¿no? El DNA de la cooperación descentralizada son los gobiernos locales, son las alcaldesas, los alcaldes, los líderes locales, ¿no? Y entonces la pregunta me invita a pensar, ¿y eso sigue siendo real o no? Y yo diría que para mí, ahora que estoy colaborando con la Comisión Europea, yo lo que veo es un intento, afortunadamente todavía intento no logrado, de secuestrar a la cooperación descentralizada. Hay un intento de secuestro. Perdona, por secuestro, ¿qué entiendes? A eso voy. Un secuestro en el sentido de que se la quieren llevar a otro lado, a donde ella no iba o no quería ir, ¿no? Como si yo te secuestro y te saco aquí y te llevo al monte. Y me refiero que el secuestro viene por parte de actores que han visto en la cooperación descentralizada utilidad, por un lado,
Hay actores importantes y no es menor la Diputación, la Generalitat, que estemos en Barcelona. Hay actores de la cooperación descentralizada que tienen recursos y no nada más recursos financieros, recursos políticos, recursos técnicos, recursos discursivos de comunicación, presencia, capacidad de movilización, capacidad de decir cosas. Y entonces esto ya se vio. Se está entendiendo que hay actores de la cooperación descentralizada que pueden ser útiles para otros propósitos, por un lado. Y por otro lado, lo que siento en este secuestro es que algunos de los gobiernos locales y regionales que habían venido llevando su propia agenda internacional han ido de manera, no sé si consciente o inconsciente, resbalando esas laderas del monte al que te quiero yo llevar, ese lodo, se han ido resbalando y de repente ya están implementando las agendas de otros. De repente ya están hablando con el lenguaje de otros. Están llevando adelante los programas y las prioridades de esos actores que se mencionaban esta mañana en la mesa, pues que no necesariamente gozan de la legitimidad política que tienen los actores de la cooperación descentralizada, ¿no? Entonces se hablaba de filantropía, lo mencionaste, yo trabajé para la Red de Ciudades Resilientes, Fundación Rockefeller. Es un ejemplo que me gusta siempre mencionar, porque Rockefeller pone más de $300 millones en su momento, casi $300 millones, e invita a 100 ciudades. Y les dice lo que tienen que hacer. Y todas lo hicieron. Y no solo las 100, sino las que se quedaron fuera, que no pudieron entrar, querían tocar la puerta y tocaban la puerta que querían entrar. A hacer lo que la Fundación Rockefeller consideraba que era necesario. Yo no hago un juicio de valor porque lo que hicimos fue muy importante y sigue siendo. Pero no era la agenda de los alcaldes. O sea, Rockefeller puso la plata en la mesa y todo el mundo bailó al ritmo de la música que puso. Entonces es un secuestro, es decir, ya no es el alcalde, la alcaldesa, ya no es el DJ. Alguien más está poniendo la música. Si quieres dejamos, pero sí que creo que vincula mucho con pasarle a María Alejandra, ¿no? Porque, y es un poco lo que tú comentabas, Eugene, también lo ha comentado antes a Agustí Fernández de Losada, ¿no? Esta parte como que hemos descubierto o han descubierto algunos actores, ¿no? Multilaterales, agencias, las filantrópicas, yo creo las primeras, los gobiernos locales como los implementadores de estas soluciones de proximidad que hablaba él, técnicas, ¿no? Despolitizándolas en el sentido de quitar esa parte de política pública. Desde una red, ¿no? Como CGLU, estas dinámicas también se observan, se ven, un cambio de discurso vinculado, porque al final, aunque CGLU no hable muchas veces directamente de cooperación descentralizada, estáis en la dinámica de cooperación descentralizada, poner a trabajar, ¿no? Gobiernos locales entre ellos. Gracias, Octavio. Buenas tardes. Buenas tardes, Tom, porque estamos aquí en Barcelona. Es verdad que yo quiero traer como un ángulo un poquito diferente. Me parece que es evidente que el contexto actual es un contexto de crisis, ¿no? Crisis geopolítica, presiones, una cosa muy marcada por la inversión, por la instrumentalización de las agendas. Pero yo quisiera que pusiéramos y miráramos un poquito más el foco y viéramos que la cooperación descentralizada está viva. La cooperación descentralizada aún está viva y aún resiste. Y creo que ahí es un poco el foco que yo quería traer. Lo que pasa es que corre el riesgo básicamente de sobrevivir vaciada de aquello que la hace políticamente relevante. Estas cuestiones como lo que tú contabas o lo que hablabas tú de Rockefeller o lo que comentaban las compañeras, claro, se le puede quitar esta parte política a la cooperación descentralizada. Yo creo que este momento de todas maneras es importante porque incluso en este contexto complicado son los gobiernos locales, son los gobiernos territoriales los que siguen apostando por una cooperación de una forma transformadora, de una forma que transforme realmente los territorios y que construya políticas en los territorios. Y creo que el hecho mismo de que nosotros tengamos estos debates, creo que lo comentaba el compañero de la mancomunidad, el hecho mismo de que nosotros sigamos trayendo este debate, de que sigamos juntándonos, de que sigamos cuestionándonos, quiere decir que la cooperación descentralizada, como nosotros la entendemos y como nosotras la entendemos, sigue viva. Entonces, sigue viva y sigue viva en un modelo que es resistente y resiliente. Al secuestro que tú hablabas, yo le pongo
hay una resistencia y hay una resiliencia todavía. ¿Y por qué? Porque en este contexto también son los gobiernos locales los que están sosteniendo la vida, sosteniendo los servicios públicos que sostienen la vida. Entonces, esto hace que la cooperación entre nosotros sea aún más importante. En términos de red, claro, evidentemente que nosotros vemos que pues últimamente, ¿no?, todo pasa por inversión, soluciones, eficacias, paternariados estratégicos, y eso es una gran oportunidad para una red, es una gran oportunidad para un gobierno local. Ahora todo el mundo nosotros nos habla de las ciudades, ¿no? Las soluciones de las ciudades, la solución, que lo comentaba también Octavi, las soluciones territoriales. Todo pasa porque es el interés tan grande que tenemos sobre las capacidades que tienen que tener los gobiernos locales de responder ya, el delivery. Necesito entregar ya y necesito entregar, un poco contando lo que tú decías, necesito entregar ya y de esta manera. Y ahí viene una incomodidad, y ahí viene la incomodidad de la resistencia. ¿Queremos realmente que el discurso sea ese? ¿Queremos despolitizar ese discurso? ¿Podemos seguir peleando? ¿Podemos seguir articulando, por ejemplo, en el caso de nosotros como red, articulando para que esto deje de ser así? Cuando hay más intereses en financiar o en invertir en soluciones locales, lo cual es muy bueno, empezamos a ver también una tendencia a invertir o a financiar menos esas relaciones políticas entre territorios que son las que construyen las relaciones que nosotros tenemos. La relación Barcelona-Cali puede ser una relación técnica, me imagino, pero va muchísimo más allá de una cuestión técnica. ¿Se financia la relación, se financia un instrumento técnico, se financia la construcción de una relación a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y también creo que lo decía la compañera del CMR, es una decisión política de los gobiernos locales de hacerlo. ¿Sí te parece? Entonces, perdón. Sí, porque luego retomaremos, estás mencionando una cosa de modalidades que lo recuperaremos luego, pero justo como mencionabas lo de Cali-Barcelona, ¿no? Y estaba pensando al hilo de lo que decían también Eugene y María Alejandra, Lina. Claro, esta es una ciudad con una tradición, ¿no?, de internacional, de trabajar internacional en redes de cooperación, y estaba pensando, claro, hay una cierta paradoja, ¿no?, porque tú como alcalde o intendente o alcaldesa intendenta te ofrece, ¿no?, queremos defender la política pública, ¿no?, derechos, democracia local y tal, pero al mismo tiempo te ofrecen inversiones, financiación. ¿Qué vas a decir, no? Entonces, ¿cómo se puede jugar esto, no? ¿O notas esta tensión, no? O la pregunta es, en estas narrativas, ¿notas este cambio, evolución, esta presión? Gracias. No es pregunta trampa, ¿eh? No, para nada. Gracias Octavia y a la Diputación por la invitación, Carla, Marga, a todos. Sé que organizar este tipo de eventos a uno le cuesta vida y sueño, así que muchas gracias por tenernos y por invitarnos. Quizás compartirles que Colombia es un país que por su arquitectura institucional le permite y le da cierto margen a los gobiernos locales y regionales de tener, digamos, estrategias de acción internacional de cierto tipo independiente. Tenemos cierto margen para hacerlo. Sin embargo, ese margen que tenemos no solamente depende de la capacidad técnica política que tenga un gobierno local como lo es Cali, sino también de cuáles son los intereses de los cooperantes. Y justamente es lo que estaban mencionando previamente mis colegas, y es cómo se definen esas prioridades dependiendo de los cooperantes. Los cooperantes definen si quieren trabajar con un gobierno local, con uno regional o con un gobierno nacional, dependiendo también de la confianza institucional que se le presente. Pero no solamente por eso, también depende mucho de intereses geopolíticos, de diplomacia económica, de, por ejemplo, proyectos que sean bancables, ¿no?, financiables, de banca multilateral, lo que está pasando con el Global Gateway, ¿no?, particularmente, y entonces entra el debate de un gobierno local como Cali, que está queriendo tener una incidencia en agendas globales de desarrollo. Entramos a debatir. Nos están llegando recursos con intereses ya definidos y con agendas ya definidas, y en donde queda también cuáles son esas prioridades que como gobiernos territoriales estamos teniendo. Y yo quisiera traer un ejemplo muy puntual que tenemos desde Cali. Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia, una ciudad de 2.3 millones de habitantes, es una ciudad fantástica, tiene la segunda población mayoritariamente afro más grande de Latinoamérica después de Salvador Bahía, es una ciudad
llena de cultura, pero también es una de las ciudades más inseguras del mundo. Y esto se debe en gran parte porque Cali está muy cerca de donde suceden, digamos, los mayores retos que tenemos alrededor de economías criminales. Narcotráfico, minería ilegal, y esto sucede muy cerca de Cali, ¿sí? Entonces, estamos teniendo un reto fundamental allí. Y hemos identificado un tema desde Cali como gobierno local, y es cómo las economías criminales están afectando el medio ambiente. Entonces, entramos en un debate que tiene visión transnacional. ¿Por qué? Colombia es un país que le aporta al mundo el 0,6% de gases de efecto invernadero. Es decir, que si hoy Colombia se descarboniza, solo le va a aportar quitar el 0,6% de gases de efecto invernadero al mundo. Pero tiene otra cosa. Colombia representa el 10% de la biodiversidad mundial. La biodiversidad que necesitamos para la seguridad alimentaria, para respirar y para absolutamente todo. Pero entonces estamos definiendo agendas, por ejemplo, en gobiernos locales, donde las decisiones se están tomando quizás en el norte alrededor de las necesidades de descarbonización, pero no alrededor, por ejemplo, de la conservación y cómo las economías criminales, que además tienen impactos a nivel urbano, de homicidios, de trata, de minería ilegal, de migración irregular, que afectan directamente al medio ambiente, no lo estamos pudiendo poner en el escenario internacional. Entonces, este es un ejemplo que para mí es muy interesante porque justo una de las cosas muy bonitas que hemos podido hacer desde la cooperación descentralizada es empezar a discutir, por ejemplo, problemáticas transnacionales como es la trata de personas. Tenemos un proyecto de cooperación técnica con Barcelona justamente para intercambiar sobre esto, pero queremos elevar aún más la voz. En Cali, en el 2024, se realizó la COP16, la Conferencia de las Partes de Diversidad Biológica, y les puedo decir que muy pocas conferencias fueron sobre cómo las economías criminales afectan el medio ambiente. Cuando se produce 1 hectárea de cocaína, se sacan 3.5 toneladas de precursores químicos que afectan el medio ambiente y el suelo. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, cómo nos afecta a nosotros como ciudades, como gobiernos locales. Entonces, estamos viendo justamente eso. ¿Cuál es ese debate entre los cooperantes, definiendo las agendas según sus prioridades, que está perfecto, o sea, es una realidad, pero como también desde los gobiernos locales intentamos que a través de la cooperación descentralizada no nos absorban solamente esas prioridades, sino poder poner en la agenda cuáles son nuestras prioridades territoriales. Muy interesante, yo creo que también avanzas para el punto siguiente, ¿no? Como la cooperación descentralizada, pero te evidencia, ¿no? Esa tensión entre las agendas que te vienen de fuera, tus propias agendas, como en lo local, como tú creo que apuntabas, al final todas las políticas y todas las acciones están interrelacionadas, ¿no? Y todo tiene impacto en todo, y como la cooperación descentralizada también ofrece este espacio de generación de agendas, ¿no? De discurso. Pasando a David, ¿no? Claro, vienes de Barcelona, una ciudad que yo creo dentro del Estado español debe ser como gobierno local uno de los que más moviliza recursos en cooperación, y que aparte fuiste los primeros en hablar, ¿no? El mismo título es Justicia Global y Cooperación Internacional, ¿no? Introducir este concepto y más allá de la cooperación al desarrollo tradicional. Ahora parece que esto de justicia global parece que nos estamos olvidando, ¿no? ¿Cómo ves tú toda esta dinámica de las narrativas, también al hilo de lo que los compañeros y compañeras estaban comentando? Sí, quería decirle a Lina que se olvidó que Cali es la capital mundial de la salsa. Bueno, Y quería agradecer también a los compañeros de la Diputación y al Observatorio al haber, digamos, congregado toda esta gente súper interesante, que estáis aquí distribuidas y que podréis estar aquí charlando y que vamos a seguir charlando. Sí, yo me quería fijar algo en la narrativa adecuada que las ciudades o los gobiernos subnacionales podemos o debemos desplegar para contar lo que estamos haciendo y tratar de evitar también secuestros epistemológicos o políticos, ¿no? Que van sucediéndose en la historia. Estaba repasando la narrativa de lo que llamamos la cooperación descentralizada desde que nació, ¿no? Allá por los 80s, 90s. Pero antes quería constatar un elemento, y es que en este contenedor que llamamos cooperación descentralizada,
en el cual a veces no nos sentimos tan cómodos porque es una palabrota que no se entiende fuera de este círculo, pues hay itinerarios, procedencias, orígenes, realidades muy diversas, ¿no? Nosotros cooperamos con Kiev, que es muy distinto de Gaza, cooperamos con Cali, que es muy distinto, con La Habana, con quien coopera, por ejemplo, cuando hay cambio de gobierno en Colombia, cambia hasta el apuntador. Y en cambio en La Habana no cambia nunca nadie, ¿eh? Tenemos los mismos interlocutores desde hace 200 años. Así que son realidades muy distintas. Y por supuesto, si miramos, digamos, en términos de financiación, cuál es el ranking desde el punto de vista de los donantes, cuál es el ranking de las principales cooperaciones descentralizadas, la primera, sin lugar a dudas, es la alemana. ¿Sí? Pero no es tanto una cooperación de ciudades, es una cooperación de landers. Y no es una cooperación, la segunda es la española, a mucha distancia. La tercera es la francesa, la cuarta es la canadiense, la quinta es la belga y va cambiando. Son datos del 21. Pero, por supuesto, todos sabemos que la fuerza de la cooperación descentralizada no es la movilización de recurso económico, sino muchas veces es el capital relacional. O sea, no paramos de recibir delegaciones, enviar delegaciones, redes, ONGs. Y además que no sucede solo alrededor del alcalde, sino de todo el universo, todo el ecosistema de cooperación que producimos en las ciudades que estamos concentrados. Y así es que en este demos tan diverso, pues yo entiendo que el origen de distintas cooperaciones han tenido distintos discursos y narrativas que nos hemos ido poniendo pues, un poco a la medida. Y yo no quisiera criticar otras, digamos, vestidos que se ponen los demás, pero sí que nosotros en el Ayuntamiento de Barcelona, como no nos ligaba al concepto desarrollo, un desarrollo que se podría asociar a la acepción capitalista de acumulación de capital y tiene, como sabéis, tiene muchas interpretaciones. Preferimos borrarlo de la epistemología del Ayuntamiento de Barcelona y, sin dejar de hacer lo mismo que hacíamos, sustituirlo por el de justicia global. Pero esto también era el momento, digamos, de utilizar ese concepto y yo creo que vamos cruzando distintas etapas. Quería terminar citando un poco lo que creo que han sido las narrativas más presentes en la cooperación descentralizada, al menos en el mundo del Estado español y en el catalán en particular. Nuestros inicios se sitúan en movimientos de solidaridad pueblo a pueblo. Eran discursos muy políticos de apoyo al pueblo latinoamericano, brigadas de apoyo a Nicaragua, El Salvador, etcétera, que fue el discurso principal, el de la solidaridad durante los 80s y 90s. Después, llegados al 2000, con una especie de esperanza en que el mundo, digamos, caído el muro de Berlín en los 90, pero había una cierta posición positiva, nos situamos más en el discurso de la gobernanza democrática. La cooperación ciudad-ciudad o de gobierno se situaba en apoyar el desarrollo institucional democrático en aquellas regiones del mundo que habían empezado un poco más tarde y tenían la esperanza de África, América Latina, incluso Asia. Sin embargo, hubo un momento después de la guerra contra el terrorismo y de una serie de acción dura de los Estados, especialmente de Occidente, y también de la emancipación de los discursos del movimiento antiglobalización, que plantearon más una visión basada en los derechos humanos, en la justicia global, que era como más simplificadora, no sabíamos lo que era, pero nos caía mejor que la del desarrollo en algunos espacios y tuvo una cierta importancia hasta que después también hubo otros lenguajes más de Naciones Unidas que bajaron, el de las ODS, más tecnocráticos, y después sufrimos el COVID, sufrimos la crisis de Ucrania, el genocidio de Gaza y estamos ahí, donde hemos visto también que para retomar un poco el contacto con nuestra ciudadanía, que es la que pone los recursos,
hemos conectado bien dando salida a la invasión rusa o digamos, al apartheid israelí, etcétera, o norteamericano, y por tanto estamos volviendo a discursos más políticos. Algunos no, porque dependerá de su coyuntura política, porque hay equilibrios en ciudades que tienden a la extrema derecha y van a verse, pero por eso digo que en cada espacio nos vamos a situar de forma distinta. No, perfecto, porque liga con la siguiente pregunta. Claro, María Alejandra planteaba, ¿no? La cooperación centralizada está más viva que nunca, ¿no? Es resiliente, es resistente. Y tú, por otra parte, estabas añadiendo, David, que claro, que yo pienso, es como su punto fuerte y su punto débil de la cooperación descentralizada, ¿no? Es tan diversa y tiene tantas modalidades que hace, ¿no? También yo creo que el representante de la ciudad decía, es hacer un estudio de la cooperación descentralizada es muy difícil y medir su impacto por su gran diversidad y la diversidad de modalidades, tanto de territorios como de instrumentos, como de realidades, ¿no? O incluso una misma ciudad, como decías, Barcelona, no trabaja de la misma manera con Cali, Total. que trabaja con Ramallah, que trabaja con Kiev, ¿no? Claro, eso plantea, y estaba pensando también, Eugene, tú, por ejemplo, estuviste junto con Jean-Pierre Malé, Bea Sant, Jean... Estabas tú, estuvisteis mucho planteando mucho los conceptos del observatorio, ¿no? Que todavía manejamos. ¿Cómo ves que han estado evolucionando estas modalidades? ¿Estamos en las modalidades de siempre o nos está comiendo las modalidades, son modalidades de agenda, un poco ligando con lo que decía David, ¿no? Por ejemplo, la ayuda humanitaria, ¿no? Ahora todo es emergencia y la cooperación descentralizada tiene que tener emergencia, ¿no? O el peer-to-peer, o la transferencia de conocimiento. No sé si entiendes. Sí, yo creo que en el contexto actual, o sea, justo en todo lo que se habló hoy en la mañana, de lo que está viviendo el mundo, de la crisis del multilateralismo, de los autoritarismos, la recentralización, en ese contexto actual, las modalidades tendrían que venir detrás de algo que para mí es la esencia de la cooperación descentralizada y el chaleco antibalas para protegernos de ese riesgo de secuestro y que no suceda, porque estoy de acuerdo contigo que todavía no sucede, no en todas partes, pero hay una gran tendencia a querernos llevar al monte. ¿Y cuál es ese ingrediente, cuál es ese chaleco antibalas? Es que la cooperación descentralizada no puede ser neutral, la cooperación descentralizada no puede ser aséptica. La cooperación descentralizada tiene que levantar la bandera en contra de las injusticias y tiene que ser una bandera de la dignidad humana. Políticamente, en todos los espectros debería de ser así. Desafortunadamente, en el mundo que vivimos hoy, no es así, porque mi versión de dignidad no es la versión de dignidad de otra persona. Entonces, aquí creo yo que, y Barcelona es un ejemplo increíble, el alcalde Colboni fue regresado del espacio aéreo de Israel porque iba con una visión no aséptica y no neutral a poner un pie en Gaza. El alcalde de Nueva York se permitió hacer una declaración pública pidiéndole al rey de Inglaterra que regrese el diamante que se robó a Inglaterra de la India, ¿no? Y sin embargo, mientras tenemos a estas luces de dignidad que vienen desde la cooperación descentralizada, también estamos viendo que la cooperación descentralizada puede llevar también un discurso político de derechas indignas, como la visita reciente de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y hablo como mexicano, que va a México, a mi país, a querer celebrar una misa en la Catedral Metropolitana en honor al conquistador Hernán Cortés. Y que se fue 10 días de viaje a México con una agenda política no aséptica y no neutral, ¿sí?, de fortalecer a la derecha mexicana en un contexto de próximas elecciones en mi país. Entonces, ¿qué es lo que va a salvar del secuestro? Los valores, la visión de justicia global, la visión de dignidad humana que defendemos los que llevamos 30 años, pasando, como dices, David, de la solidaridad, de la ayuda al desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible, de un discurso noble y generoso para quienes creemos, que me imagino
todos aquí creemos, en que se puede construir un mundo mejor. Así era el lema del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Y Urbal y la trayectoria de esta cooperación descentralizada, muchas de las personas que están sentadas aquí formaron parte de los equipos del Foro Social Mundial que nace en contra de Davos, ¿no? Del Foro Económico Mundial de Davos. Entonces, yo diría que en esta crisis del multilateralismo, en esta crisis de recentralización y demás, necesitamos esas banderas de la dignidad humana desde la cooperación descentralizada. Eso que Agustín mencionaba del componente político de los Minneapolis del mundo. De decirle al señor Trump, no, aquí no. De aquí para allá, aquí no, porque además el mandato ciudadano no se la está inventando el alcalde, el mandato viene de la gente no quiere genocidio en Gaza, la gente no quiere seguir gastando en armas. Mis impuestos deberían de servir para la crisis de vivienda y no para estar enriqueciendo a las empresas de armamento. Eso la gente lo sabe, pero el sistema no nos permite, porque yo siento que aquí hay un problema, es otro tema, para otra conferencia del observatorio, para dentro de 2 años. El problema es que estamos ante una crisis de legitimidad democrática a nivel internacional, porque quien nos representa en el sistema de Naciones Unidas no nos representa, perdón. O sea, lo sabemos, sabemos que el alcalde de Barcelona puede tener una agenda completamente contraria a lo que el Consejo de Seguridad está diciendo, ¿no? Entonces, yo sí pondría el énfasis en la dignidad, la cooperación descentralizada, y ya con esa bandera, las modalidades es lo de menos. Eso, pues, eso es un menú de opciones, ¿no? Que iría un poco vinculado a lo que decía David, ¿no? De al final las modalidades te sirven para trabajar con los diferentes actores, adaptas la modalidad. Pero claro, entonces aquí entramos, a lo mejor nos vamos ya de la conferencia, pero un poco condiciona. Claro, veníamos también de una época que creíamos que todo el movimiento municipalista, ¿no? Toda la dinámica, teníamos la misma visión por ser gobiernos locales, ¿no? Y los ejemplos que acabas de poner es que no, realmente también esas fracturas que hay a nivel global están también a nivel local, ¿no? Esas miradas diferentes. Pero curiosamente, ¿no? Y a mí, Alejandra, claro, CGLU vive yo lo llamaría la protocooperación descentralizada, ¿no? Que justamente cuando se unen los gobiernos locales a trabajar juntos es para trabajar por la paz, ¿no? A principios del siglo XX. La agenda de la paz, por tanto, esos valores más de justicia, de paz. Y tú hablabas, ¿no? de esa modalidad que permite ser resilientes, permanecer como... Sé que no es fácil. Ya, la vale. Bien, asumo la pregunta. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Eugene. Yo creo que en este momento, para una organización como la que yo represento, las modalidades dan igual. Da igual si es una asistencia técnica, da igual si es un peer-to-peer, da igual si es un módulo. En este momento da igual porque lo que va a importar son estas modalidades y se hacen valiosas en tanto consigan realmente fortalecer la capacidad pública y la capacidad política de los territorios, que es un poco también lo que tú estabas diciendo. O sea, desde que nosotros tengamos una agenda política y dentro de que esas modalidades de la intervención del desarrollo que nosotros vayamos a hacer, esto es, nosotros como cooperación descentralizada somos muy creativos, nos hemos inventado millones de mecanismos, los hemos vuelto a llamar de manera diferente, pero es el mismo mecanismo que ya hemos hecho antes, entonces no importa. Lo que importa es qué es lo que estamos defendiendo y si esos mecanismos realmente construyen esa capacidad política y esa capacidad de toma de decisiones a nivel público. Y aquí quiero matizar un poquito porque lo técnico importa mucho y tengo que decirlo porque si no yo me quedo sin trabajo. Entonces, tampoco. Ese aprendizaje entre pares importa mucho, esa comunicación, ese establecimiento de relaciones importa mucho, esas buenas prácticas importan mucho, pero importan mucho cuando ayudan a que el conocimiento territorial realmente se traduzca en esa capacidad política y toma de decisiones. Y ahí vuelvo un poquito a la mesa anterior que hablaba de las evidencias. ¿Datos para qué? Siempre, ¿datos para los donantes? Vale, ok. No, datos para que se puedan tomar decisiones públicas, datos para que nosotros en nuestros proyectos de cooperación descentralizada podamos informar a la ciudadanía con relación a lo que estamos haciendo y se legitime más y se vea realmente el proyecto y que no, el proyecto me refiero al proyecto político que se está defendiendo, no al proyecto y a una intervención muy pequeña. Entonces, este intercambio técnico y este conocimiento de la cooperación son muy valiosos, como digo yo y como aparte me enseñó
mi maestra Sara Hoflich y aparte otro compañero que tengo aquí que se llama Fernando Santomauro, y es que solamente son valiosas si fortalecen las instituciones locales, si fortalecen el liderazgo público, y Ana Falú no me dejaría decirlo, el liderazgo público feminista y la capacidad real de decisión. Y esto es especialmente importante en cuestiones que nosotros estamos trabajando ahora, como la agenda de los derechos, como la agenda de la vivienda, como la agenda del feminismo, como la agenda de la salud, como la agenda del antirracismo, donde las soluciones ya no son puntuales, las soluciones son estructurales. Entonces, creo que esa intervención, da igual la modalidad, hay que ir a por ellas. Y creo que una red como CGLU tiene el compromiso, o debe tener el compromiso, y entiendo que es en lo que trabajamos, de sostener, de articular y de vincular esto y de seguir llevando a los convencidos, agradecerle a los convencidos, pero seguir intentando convencer a los que todavía no están convencidos. Pues entonces me dejáis una pregunta muy fácil para Lina y Cali. Cuando planteáis las estrategias de cooperación, ¿no?, y de alianzas, ¿cómo pasa por este filtro que planteaban Eugene y María Alejandra? ¿Cómo lo vinculáis? Porque te hacía referencia antes a esas tensiones, ¿no?, entre... Claro, gracias, Octavi. Quizás estoy bastante de acuerdo con Eugene, con pues, también lo que nos presentan desde CGLU, y es que realmente no importa el tipo de alianza, sino justamente los resultados que nos deje eso. Entonces, sí, decir que las distintas modalidades de cooperación descentralizada, que les podemos poner muchos nombres, que se reinventan cada día, pero quizás que tengan tres cosas, ¿no? Lo primero es que dejen capacidades instaladas en el territorio, sin duda, creo que eso es un elemento muy importante. Por supuesto que tengan agenda propia y, por ejemplo, que fortalezcan la democracia, ¿no?, políticas sociales. Dos, que tengan visión a largo plazo. Muchas veces la cooperación, en general la descentralizada y la cooperación internacional, estaba muy enfocada en pilotos muy puntuales, pero ¿cómo podemos lograr que se implementen políticas públicas y una visión más a largo plazo de esos proyectos innovadores que se dan gracias a la cooperación descentralizada? Y pues tres, que atiendan a las prioridades territoriales. Y quizás este es uno de los puntos más complejos, porque como yo lo mencionaba en mi primera intervención, no es cerrar una agenda por un tipo de cooperante o por otro, porque aquí todos los cooperantes, bienvenidos a Cali, tenemos muchas necesidades, por supuesto que sí, nosotros nos adaptamos a ustedes, claro, pero, pero también cómo desde una ciudad como Cali, que no es una ciudad capital, que no es ni la primera ni la segunda ciudad más importante de Colombia, podemos poner nuestras prioridades territoriales en la implementación de proyectos de cooperación, independientemente de su metodología, ¿no? Entonces, cuando entran en la discusión metodologías como financiación innovadora, ¿cómo nosotros desde Cali podemos poner en la agenda ante una banca multilateral, por ejemplo, cuáles son nuestras prioridades? O, por ejemplo, cuando trabajamos con Barcelona, bueno, es que Barcelona es un ejemplo muy fácil porque son unos grandes aliados y permiten que los gobiernos locales latinoamericanos, que usualmente éramos receptores, también podamos ser oferentes. Y allí entra otro punto interesante, porque usualmente en estas discusiones, cuando hablamos o con redes de ciudades, o con la Unión Europea, la Comisión Europea, o con ciudades europeas, que son implementadores de estos instrumentos como el Global Gateway, que tienen, ¿no?, mucho por ofrecer, como ciudades que no somos capitales, ciudades intermediarias, también podemos incidir y también podemos ser oferentes de cooperación. Y uno de los elementos que nosotros hemos identificado con mayor interés justamente para esa incidencia en las agendas globales de desarrollo son las redes de ciudades. Las redes de ciudades como CIDEU, como Metrópolis, como CGLU, son espacios fantásticos para poder incidir en esas agendas globales de desarrollo. Y claro, estamos en una transformación del multilateralismo y también ahí hay un reto importante, porque en esa transformación del multilateralismo también seguramente las redes de ciudades van a perder espacios de incidencia. Allí es donde también los gobiernos locales tenemos que seguir, digamos, aportando y abogando porque esto no suceda. Desde Cali no solamente participamos, sino que desde el 2024 decidimos crear o
conversar entre varias ciudades, justamente lo que les mencionaba antes en la lucha contra las economías criminales que afectan el medio ambiente. Y hay un punto muy importante y es que Cali queda justamente geográficamente dentro de uno de los hotspots de biodiversidad más importantes del mundo, que estoy muy segura la mayoría de ustedes nunca ha escuchado, que es el Chocó biogeográfico. El Chocó biogeográfico es uno de los grandes puntos de biodiversidad del mundo, mayormente afectado por las economías criminales, va desde Costa Rica hasta el norte de Perú y casi no hablamos de eso. Y nadie está hablando de eso. Entonces, desde un gobierno local como Cali, decidimos poner a hablar a ciudades en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en Colombia, para discutir esto que está pasando y no solamente para intercambiar conocimientos, sino para poner en el mapa una situación que nos importa a nosotros como gobiernos locales. Entonces, aquí voy yo nuevamente. La metodología, realmente lo que importa no es la metodología, sino el resultado de lo que queremos hacer con ello. Y resaltar mucho que desde un gobierno local como lo es Cali, la incidencia que nosotros podamos tener en agendas globales importa a través de las metodologías, por ejemplo, estas redes de ciudades. Gracias. Una pregunta muy concreta, David, porque tú lo has mencionado así como de pasada, que está dentro de un concepto muy amplio de cooperación descentralizada, que sea toda la parte de educación para la ciudadanía global, ¿no? Te has hablado, ¿cómo le explico a mi ciudadanía que ahora hago justicia global y no cooperación al desarrollo típica o no invierto en esa ayuda humanitaria, ¿no? Porque eso también condiciona al final tu enfoque y modalidades, ¿no? Y supongo que también cada vez más las ciudades del sur global que hacen cooperación sur-sur, cooperación triangular, ese cuestionamiento de la ciudadanía también estará, ¿no? Entonces, ¿cómo lo involucras en la ecuación? Ese es un tema. ¿Para qué servimos los ayuntamientos? Para que el espacio público esté limpio, organizamos la fiesta mayor, pero ¿para qué envían recurso económico fuera de las fronteras si aquí hay mucha pobreza y hay mucha dificultad, ¿no? Entonces, ahí tienes que tener un relato que sostenga, digamos, el sentido de lo que tú quieres canalizar cuando quieres esa dimensión internacional. Las ciudades, y ahora me meto un poco en el discurso internacional, o sea, las ciudades somos un espacio legítimo y a veces democrático de gobierno que antagoniza con los estados, ¿sí? Muchas veces no estamos de acuerdo con nuestro estado. Cuando hay pues, combinación política sí, pero hay veces que no. Y hay un elemento, por ejemplo, en la dinámica de redes municipales en Europa, que es que la mayor parte de las europeas reciben fondos o sea, no tienen fondos propios que captan con su financiación municipal, sino que la reciben delegada desde sus propias cancillerías, ministerios del exterior, con lo cual no se pueden enfrentar a su ministerio cuando ataca o cuando envía armamento a Israel o hace algo que no. Entonces, eso les quita mucha autonomía y les quita esta capacidad de equilibrar al Estado, que tiene una dinámica de protección, tiene el interés de Estado está muy basado en el territorio, en las fronteras, etc. El interés de las ciudades no son las fronteras, a veces sí, pero con Hospitalet. Es un poco proteger al porque Hospitalet no tiene mucha arma que no. Es proteger al vecino y a la vecina, aunque no tenga papeles españoles, no nos importa, ¿no? No lo puedes dejar en la calle tirado. Es otra lógica que en la cooperación se debería, digamos, articular en redes de ciudades como CGLU, como CIDEU, ahí Rosa, saluda, directora de CIDEU, o muchas otras redes por las que Barcelona apostó ya en la época de Maragall y que tienen sede en Barcelona, pero en muchas otras ciudades porque le permiten a Barcelona tener una álgebra, una jerarquía en lo local global superior ¿no? Entonces, me comentabas el tema de la educación. Claro, la idea más, digamos, inicial de la cooperación es enviar recursos fuera. Pero, por supuesto, como estamos en un contexto de globalización intensa, en el que nuestras ciudades se han convertido en ciudades globales,
donde en Barcelona hay una población del 30% de personas nacidas fuera de España, ¿no? O sea, es una transformación aceleradísima. Necesitamos trabajar en el Smart City en el sentido de que nuestra población entienda cómo funciona la globalización, cómo hemos estado exprimiendo pueblos, pueblos indígenas de América Latina, cómo necesitamos políticas de solidaridad internacional, porque un mundo más cohesionado es mejor, porque tenemos una obligación de deuda histórica, porque los de derechas pensarán que eso evita también que haya movimientos migratorios, por una serie de cuestiones en las que convergimos en la cooperación izquierdas y a veces no tan izquierdas que justifican que se hagan esos esfuerzos de cooperación. Y eso, en parte, lo realizamos con proyectos que se celebran en Barcelona, que no salen afuera, que son los proyectos de educación, pero que a veces son también procesos de apoyo a que no se amplíe el aeropuerto de Barcelona, que eso por la justicia climática es malo, ¿no? O proyectos de incidencia política. Y ahí nos metemos, salimos de la educación, nos metemos en campañas, financiamos campañas, etcétera, y eso siempre tiene un punto de controversial. Incluso decimos que a veces para cooperar con el pueblo palestino es mejor boicotear el producto israelí, y entonces hemos introducido en la compra pública criterios que inhabilitan a empresas que operen en territorios palestinos ocupados por ser ilegales, y eso ha parado pues, contratos como el de los 134 vagones de Alstom, que eran las empresas que operaba conectando terrenos, para disuadir al sector privado de que haga determinadas astucias maléficas, ¿vale? O sea, no sé si te he respondido. Perfecto, no, creo que has contestado perfectamente. Tenemos que ir ya cerrando. Os diría solamente un titular de 30 segundos para estar, decir, ¿qué creéis, qué cambio, si tenemos que hacer algún cambio, desde los actores, en sentido amplio, de la cooperación descentralizada, qué tendríamos que innovar o cambiar en este contexto, ¿no? A ver, yo veo O mantenernos, a lo mejor, ¿no? Sí, no, yo veo un reto muy importante, que es que lo que sí ha sido secuestrada es la verdad. La información hoy, los datos, la comunicación, te dice una cosa y la otra. O sea, yo le pregunto a cualquiera de ustedes quién controla el estrecho de Hormuz. En este momento nadie sabe. Trump te va a decir que él y los iraníes van a decir que ellos. Irán, entonces, ¿no? hay un absoluto, ¿cómo decir? Espacio, un vacío. Ya nadie sabe dónde está la verdad. Incluso puedes ver un video falso. Puedes oír la voz de un presidente que no es su voz. Entonces, hoy creo, y lo vemos con los jóvenes, yo tengo hijos adolescentes, cualquier cosa es verdad, lo que sea es verdad. Y entonces, cuando cualquier cosa es verdad, pues entonces nada es verdad. Y entonces, si lo bajamos esto al nivel de nuestro trabajo en cooperación internacional y en lo que estamos haciendo, yo siento que aquí hay un desafío muy grande, que es cómo comunicar de manera asertiva y de manera legítima esta visión del mundo distinta, esta bandera de la que yo hablaba de la dignidad, cómo hacérselo llegar, ver a la gente. Y desde mi experiencia, muchos años, yo soy, junto con muchos aquí, fundador de CGLU, venimos de años atrás. Yo siento que hay que dar el paso de menos declaraciones a más acciones, porque hemos hecho también mucho bla, bla, bla. Y mucha de la Agenda 2030, de la Agenda de Naciones Unidas es bla, 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 perdón. Yo me acuerdo de los ODS, eran para el 2015, ¿no? Los ODMs, ya ni me acuerdo. O sea, ya se me olvidaron. ¿Se cumplieron? Yo creo que no, ¿verdad? No creo que estemos mejor. Perdona que te improviso. Bueno, sí, pero yo creo que quedó clarísimo tu statement. Un llamado a recuperar la verdad. Llamada María Alejandra. Yo, por no decir bla, 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 creo que para mí sería un llamado al resistir, y vuelvo con eso. Al resistir, al creer en las redes, que Lira lo has traído muy bien, y a no dejar la red, de todas maneras, que hace una red, sostener. Y el reto de nosotros también es seguir sosteniendo y seguir articulando en esta clase de agendas lo que nosotros queremos construir. Así que yo me iría por seguir siendo valientes y seguir resistiendo. Lina. Yo diría que un reto de la cooperación descentralizada es quizás poder entender mejor las complejidades de los territorios que muchas veces superan las fronteras administrativas de los mismos.
y que las ciudades no seamos solamente entendidas como implementadoras de proyectos y como una banca, o sea, como un portafolio de proyectos que se pueden implementar, sino realmente como actores políticos que puedan tener voz y voto e incidencia en esas agendas globales, pues porque finalmente somos los que estamos atendiendo y gestionando las realidades complejas de las crisis globales. David, 30 segundos. 3 puntos. Uno, los municipios en un mundo con una fortísima erosión democrática, las ciudades debemos desafiar la legitimidad democrática de otros espacios como los estados. 2, las ciudades sabemos hacer muy bien algunas cosas, por ejemplo, resolver problemas urbanos. Debemos concentrarnos en lo que sabemos hacer bien y dejar para otros sectores elementos que sepan hacer mejor ellos. Y el tercero es que en este contexto semicaótico de cambio de fase, aparte de actualizar un poco la visión de la cual nació la cooperación en los años 80 y 90, deberíamos actualizarla con los matices que tiene los tiempos. El norte y el sur tampoco obedece bien lo norte, sur y global. Y finalmente, cada uno, desde su posición en el mundo, hagamos lo que podamos. Pues muchísimas gracias por vuestra honestidad, vuestra franqueza y vuestra claridad. Y un aplauso, ¿no? Para